¿el 2020 ha sido el peor año de la historia? Muchos dirán que sí. El virus que atacó a nivel mundial ha costado la vida de muchos y ha sumido a millones en dificultades financieras, mientras que el cambio climático ha causado importantes desastres ambientales en todo el mundo, incluidos incendios forestales sin precedentes, tanto en Australia como en Estados Unidos. ¿Pero realmente ha sido el peor año que ha visto la humanidad? En este vídeo daremos un vistazo a algunos candidatos que compiten por este desafortunado título y vosotros podéis decidir si el 2020 se lleva la palma o no. 536 después de Cristo. La erupción de un volcán en cualquier lugar del mundo llama la atención de todos por la asombrosa e imponente belleza que supone este fenómeno, pero también atemoriza aún más si ocurre en zonas pobladas. El monitoreo y vigilancia de los volcanes es constante, pero no solo por el peligro que implica para la población que esté cerca del volcán, sino también porque dependiendo de la fuerza con la que erupcione, podría resultar devastador para la humanidad entera. Michael McCormick, historiador medieval, opina que el 536 después de Cristo fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo, si no el peor año. Ocurrió en la época conocida como la Edad Media. El año 536 DC abrazó por completo este apodo cuando Europa, Oriente Medio y partes de Asia se sumergieron en la oscuridad de 24 horas durante 18 meses. Las temperaturas de verano se desplomaron entre 1.5 y 2.5 grados centígrados, lo que provocó que las cosechas no dieran fruto y que millones murieran de hambre. La causa fue una erupción volcánica en Islandia, que esparció cenizas por el hemisferio norte, bloqueando la luz solar durante más de un año. El evento dio inicio a una década de miseria para la humanidad, cuando siguieron otras dos erupciones volcánicas en la década de 540, lo que condujo a la década más fría registrada en los últimos 2300 años. Creó las condiciones ideales para la peste bubónica justiniana, la primera pandemia de peste que se extendió por el Mediterráneo, provocando un estimado de 25 a 50 millones de muertes entre el 35 y el 55% de la población, lo que también golpeó duramente al Imperio Romano. Los años comprendidos entre 1347 y 1349 también podrían figurar en esta lista, ya que la infame peste bubónica de la peste negra estaba en su apogeo, arrebatando la mayor parte de Eurasia y partes del norte de África. Tiene el título de la pandemia más mortífera en la historia de la humanidad, con estimaciones que oscilan enormemente entre 25 y 200 millones de víctimas mortales, una estimación de alrededor del 30 al 60% de la población total de Europa en ese momento, una de las mayores catástrofes humanas de la historia. Comenzando en el lejano oriente, la plaga llegó a las costas europeas a través de la llegada de los 12 llamados barcos de la muerte. Después de que atracaron en el puerto siciliano de Messina a fines de 1347, los transeúntes se sorprendieron al descubrir que la mayoría de los marineros estaban muertos o muriendo de una misteriosa enfermedad. A partir de ahí, la peste negra se extendió por una Europa mal preparada, causando miedo y miseria a medida que avanzaba. Muchos creían que la plaga era un castigo divino que conducía a purgas de quienes se pensaba eran herejes. También se culpó falsamente a los judíos por el brote, que provocó masacres en todo el continente. Aunque la muerte por la plaga fue rápida, la bacteria causante conocida como Yersinia pestis causaría a las víctimas mucho dolor antes de morir. La fiebre, los vómitos y el sangrado severo, junto con la hinchazón de los furúnculos llenos de pus, fueron solo algunos de los síntomas que las víctimas tuvieron que soportar antes de fallecer. Con bajas tasas de supervivencia, inevitablemente los cuerpos se amontonaron. Fue un momento realmente aterrador para estar vivo. 1816, conocido como el año sin verano, en el que las temperaturas globales promedio cayeron alrededor de 1 grado centígrado. Al igual que en el año 536 DC, el culpable de la caída de calor se debió a la ceniza volcánica que cubrió los cielos de todo el mundo. En 1815, el monte Tambora, en la isla de Sumbawa, actual Indonesia, hizo erupción y provocó la erupción volcánica más poderosa jamás registrada en la historia de la humanidad.
arrojando toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera y provocando la caída de las temperaturas globales. Alrededor de 11.000 personas murieron inmediatamente después de la explosión, mientras que miles más murieron en los próximos meses y años debido a los efectos duraderos de la explosión. Con las temperaturas cayendo en picado, las malas cosechas en todo el mundo causaron desnutrición generalizada, hambruna y muerte durante 1816. Las principales epidemias de tifus devastaron Europa, mientras que un verano húmedo, frío e incluso nevado se apoderó del hemisferio norte, lo que provocó la temperatura media de verano más fría registrada en Europa. Partes del mundo fueron testigos de inundaciones extremas, sequías e incendios forestales. Para muchos, parecía que 1816 era el comienzo de la llegada del apocalipsis. 1918. La inclusión en esta lista de cualquier año que abarque la Primera Guerra Mundial es justificable, pero el brote de la llamada gripe española ayuda a situar a 1918 por encima del resto. Aunque la guerra estaba llegando a su fin en 1918, el año todavía fue testigo de algunos de los enfrentamientos más sangrientos, incluida la ofensiva de primavera alemana y la Segunda Batalla del Somme. Cuando una Europa devastada por la guerra comenzó a lamer sus heridas y a contemplar la idea de la paz, la gripe española comenzó a afianzarse. Se desconoce el origen exacto de la gripe, pero los casos comenzaron a surgir simultáneamente en los Estados Unidos, Europa y Asia. Cuando las tropas regresaron a casa después de la guerra, muchos se llevaron la gripe. A partir de ahí, se propagó como un reguero de pólvora en una serie de oleadas sucesivas que provocarían la infección de aproximadamente 500 millones de personas. Sin una vacuna o medicamentos efectivos para combatir el virus de la influenza H1N1, las autoridades de todo el mundo cerraron los lugares públicos y ordenaron el uso de máscaras. ¿Te suena familiar? Para cuando la gripe había terminado unos 3 años después, alrededor de 50 millones habían perdido la vida a causa de la enfermedad. 1943. Cada año entre 1939 y 1945 fue un punto bajo para la humanidad, pero un año pareció hundirse más que el resto. En 1943, el mundo fue testigo de algunas de las batallas más grandes y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, así como del clímax del genocidio de los judíos por parte de los nazis. A principios de 1943 continuaron los enconados combates en el frente oriental. La picadora de carne que fue el sitio de Stalingrado llegó a su sangrienta conclusión, mientras la batalla de tanques más grande de la historia se libraba en Kursk. El frente occidental vio una lucha feroz cuando las fuerzas aliadas invadieron Sicilia y expulsaron a las fuerzas del eje de la isla. Avanzaba el año y el Holocausto se volvió más mortífero a medida que los nazis perfeccionaban su máquina de deportación y genocidio sistemáticos. En la primavera de 1943, más de 1.3 millones de judíos habían sido deportados y asesinados. El mundo ahora estaba despertando a los horrores que estaban sufriendo los judíos de Europa. Pero los aliados no actuaron debido a la falta de capacidad militar, inteligencia y, como algunos argumentan, voluntad política. El año también vio la muerte de alrededor de 3 millones en la provincia de Bengala de la India británica, debido a la hambruna y las enfermedades. La escasez de alimentos se había agravado por un aumento en el volumen de alimentos que Gran Bretaña exportaba de sus provincias indias. Después de repasar estos años, ¿cuál es vuestra opinión?